el cual trataremos los temas de la elaboración de cuadros aplicando comandos de grupo, alineación y números. Entonces, darles la bienvenida a cada uno de ustedes a esta quinta sesión. Ya como muy bien sabemos, por favor, si tienen duda o tienen alguna inquietud o curiosidad, por favor, utilizar el chat para poder comunicarme y poderles aclarar cada situación o duda que cada uno de ustedes puedan tener. Entonces, ya a nombre de nuestra institución ITEC 123, damos inicio a nuestra sesión del día de hoy, para lo cual iniciaremos mostrando nuestra pantalla para poder trabajar de forma muy dinámica. A ver, me van confirmando si ustedes pueden visualizar mi pantalla. A ver, muy bien, Edgar Fabio, muy buenas noches. María del Pilar, buenas noches. Carmen Raquel, muy buenas noches. A cada uno de ustedes un saludo extensivo y fraternal. Muy buenas noches. Entonces, damos inicio a nuestra clase del día de hoy. Como muy bien sabemos, iniciaremos con lo que es la parte teórica a grandes rasgos y cada situación lo vamos a ir explicando ya dentro de la plataforma. Entonces, el día de hoy, como ya vuelvo a mencionarlo, es la sesión número 5, en la cual trataremos la elaboración de cuadros aplicando comandos de grupo, alineación y números. Muy bien. Entonces, iniciamos con lo que es la alineación de nuestros contenidos dentro de una celda. Para lo cual, alinear es colocar el contenido o el dato que está en nuestra hoja de cálculo en las diferentes posiciones que el día de hoy vamos a descubrir en nuestro programa Microsoft Excel. Entonces, para poder acceder a eso, nosotros tenemos que navegar en la caja de comandos o en la caja de herramientas que tenemos en cada pestaña. Entonces, daremos inicio con la parte demostrativa y explicaremos ahí un poquito más detallado de cada uno de estos contenidos. Entonces, el día de hoy hablaremos de esta caja de herramienta que se denomina alineación. Y muy aparte a ello, también hablaremos de la caja de herramienta número. Estas dos cajas de herramientas son muy importantes en el manejo de contenidos dentro de nuestro programa, cosa que así nosotros podremos darle la orientación, darle la ubicación a nivel vertical, a nivel horizontal de todo nuestro contenido. Entonces, la clase anterior y hemos visto un poquito de los tipos de datos. Cuando nosotros iniciamos a trabajar en Excel con datos, los datos que hacen referencia al texto siempre van a estar alineados al lado izquierdo. Entonces, vamos a agrandar un poquito. Ustedes pueden visualizar en esta hoja de cálculo, yo he ingresado un texto. El texto es el nombre de nuestra institución. Y como estamos manejando texto, miren qué es lo que ha pasado. El texto está alineado al lado izquierdo. Entonces, yo voy a copiar 3 veces este texto
para que ustedes puedan entenderlo. Y un poquito más abajo vamos a ingresar los números 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. A ver, si ustedes están visualizando tal y cual como yo lo estoy realizando, a ver, me pueden indicar el texto hacia qué lado está alineado y el número hacia qué lado está alineado. A ver, vamos a ver la interacción con cada uno de ustedes. A ver, a ver. Muy bien, Sandra indica texto a la izquierda y número a la derecha. Nicolás Torres dice siempre. Ronald Enrique dice texto izquierda y número a la derecha. Correcto. La participación muy atinada sobre lo que concierne el manejo de contenidos de una celda. A ver, vamos a acomodar para poder visualizar cada una de sus participaciones. Muy bien, Nicolás. Entonces, miren, señores participantes de este curso de ofimática básica, nosotros podemos visualizar estas configuraciones que nosotros estamos visualizando aquí son configuraciones que por defecto trae Microsoft Excel. Y hemos indicado, cuando nosotros iniciamos a insertar datos, los datos ya tienen un formato, como por ejemplo, utiliza la tipografía de letra Calibri y aparte de eso, el tamaño del texto que lo caracteriza al contenido es de tamaño número 11. Entonces, ¿qué implica esto? Implica de que estos textos por sugerencia del programa, se colocan de esta manera. Pero esto implica de que nosotros estos textos lo podemos reorientar o reordenarlo nuevamente. Entonces, si quisiéramos pegarlo a la derecha, vamos a activar pegado a la derecha. Si queremos alinearlo al centro, lo alinearemos al centro. Y si queremos alinear al lado izquierdo, también lo alinearemos. Entonces, he aquí los tres tipos. Pero ojo, la clase anterior, habíamos indicado algo. Habíamos hablado del alto y el ancho. Y por favor, a ver, vamos a hacer un poquito de memoria y me van a indicar, ¿la fila o la columna tiene alto? A ver, ¿la fila o la columna tiene altura? Muy bien, Edgar Fabio, Sandra Cajachuán, Isela Nicolás, Connie Flor Santiani. La fila, muy bien, Shakira, Flor, la fila es lo que tiene altura. Entonces, para que ustedes puedan visualizar una fila, voy a aumentarle de dimensiones. Y miren, ¿qué es lo que ha pasado? Yo le he aumentado a la fila la altura y miren, nuestros textos están en la parte inferior. Entonces, voy a pasarlo esto un poquito más abajo para que ustedes puedan visualizar este fenómeno. Voy a copiarlo 9 veces, o 6 veces, mejor dicho. Y aquí vamos a visualizar cada uno de estos tipos de alineación. Para empezar la explicación, todos los textos cuando escribimos se ponen al lado izquierdo, pero en Microsoft Excel nosotros tenemos dos tipos de alineación.
una alineación horizontal y otra alineación vertical. Entonces, el día de hoy aprenderemos a cómo organizar y orientar cada uno de estos datos con el botón de comando de alineación. Entonces, miren, el primer texto podemos visualizar que está alineado en la parte inferior y pegado hacia el lado izquierdo. Como ustedes pueden visualizar, está aquí en la parte inferior pegado. Entonces, para que vean y entiendan un poquito más claro, le vamos a poner un color. El color rojo está alineado, miren, aquí podemos ver, alineado al lado izquierdo y en la parte inferior. El siguiente vamos a alinear en la parte inferior, pero al medio. Miren qué es lo que hemos logrado. Está alineado al centro verticalmente y horizontalmente está alineado a la izquierda. A este otro le vamos a alinear a la izquierda, pero en la parte superior. Miren las ubicaciones. Esto en esta alineación es lado izquierdo, parte inferior. Este otro, lado izquierdo, parte central. Y este de acá, lado izquierdo, parte superior. A este otro texto le voy a decir, lo voy a alinear al medio, pero en la parte de abajo. Ahora, al siguiente texto lo voy a alinear al medio, pero al medio tanto vertical y horizontalmente. Y al otro texto le voy a alinear al centro, pero en la parte de arriba. Miren las diferentes formas de alineación que nosotros podemos tener. Entonces vamos a agregar más contenido para que ustedes entiendan sobre los tipos de alineación. Muy bien, ahora el siguiente lo vamos a alinear. Este lo vamos a ir a alinear al lado derecho, pero en la parte de abajo. Al otro le vamos a alinear al lado derecho, pero al centro. Y esto lo vamos a alinear al lado derecho y en la parte superior. Ahí está. Miren los efectos de la alineación. Cada alineación que nosotros visualizamos en esta pantallita tiene diferentes posiciones, diferentes ubicaciones. Entonces, cuando a nosotros, a ver, vamos a ver, ya voy a ponerle colorcitos y ustedes me van a ayudar. Me van a ayudar a identificar. ¿Correcto? A ver. Por acá un poquito mejor vamos a ponerle verde, ese que esté blanco. Al otro le voy a poner de color negro con un texto blanco. Muy bien. A este otro le voy a poner un color azul oscuro con texto blanco. A esto le voy a poner un color, a ver, naranja. Y a este, por último, le voy a poner un texto color rojo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la siguiente práctica de reconocimiento. Si a ustedes, a ver, todos atentos, si a ustedes les digo, alineen su texto al centro tanto vertical y horizontalmente. ¿Qué color de caja
hace referencia a eso? A ver. Blanco. Muy bien, Enrique. Muy bien, Sandra. Cuando yo les diga, muy bien, Ronald, cuando yo les diga, ubiquen o centren o alineen su texto al centro tanto horizontal y verticalmente, esta es la opción. ¿Y cuáles son los botones de comando que tienen que activar? Estos dos de aquí. ¿Correcto? Cuando se les diga alineen el texto al centro tanto vertical y horizontalmente. La respuesta es la de color blanco. Ahora va la siguiente. A ver, vamos a ver la participación e interacción de ustedes. Si a ustedes les digo alinear el texto en la parte superior y al centro, ¿qué color hace referencia a eso? Alinear el texto al centro y en la parte superior. Muy bien, Enrique. A ver, ¿desde dónde? Enrique, María, Ronald, Carmen, Isela, Edgar, Sandra, Fiorella, Melissa, Cecilia, Flor y Amelia. Muy bien. Entonces, esta es la alineación al centro, pero en la parte superior. Ahora va la siguiente ubicación. Si yo les digo, alineen su texto al centro, pero pegado hacia la derecha. ¿Qué color sería? Alinear el texto al centro pegado hacia la derecha. Muy bien. Ahí estamos, Amelia, Cecilia, Ronald, Melissa, Edgar, María, Fred. El que reúne esas características es este de acá, el de color naranja. Está alineado al centro, pero pegado hacia la derecha. A ver, una más, una más. Alinear el texto en la parte inferior y pegado a la izquierda. ¿Qué color sería? Muy bien, Fred, Cecilia, Sandra, Ronald, Melissa, Rebeca, Amelia, Fiorella, Isela, María. Muy bien. Entonces, esa alineación es la del color o la que tiene el color rojo. Entonces, de esta manera, es que nosotros podemos alinear en las diferentes posiciones nuestro contenido. Muy bien. Ahora, no solamente podemos alinear nuestros textos, también podemos autoajustar nuestros textos a las celdas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner un texto de la siguiente manera. Voy a poner ITEC 1, 2, 3 puntos suspensivos y le agrego la palabra de Apurímac. Muy bien. Ustedes van a visualizar un fenómeno, un caso particular. ¿Qué es lo que podemos visualizar? Nuestra celda es muy pequeña. Miren, nuestra celda es muy pequeño y el texto ha rebasado a la celda. Y entonces nosotros no queremos aumentar el ancho de la columna. Más bien, quiero que este texto esté en dos filas. Uno, como Carmen Raquel dice, yo puedo seleccionar los dos y combinarlos. Pero si a mí no me permitieran combinar, ¿yo qué es lo que puedo hacer con esto? Con esto
yo puedo utilizar una herramienta muy bonita que tiene Microsoft Excel, que es el ajustar texto. Muy bien, Enrique. Ajustar texto. Yo le hago clic seleccionando la celda y miren lo que va a pasar. Mi texto se ha ajustado en esa fila y ha dado un salto de línea. Entonces, esta herramienta de ajustar texto nos va a permitir manejar también de forma muy dinámica los contenidos que tiene nuestra celda. Entonces, si nosotros no podemos tal vez insertar un texto en una celda, siempre hay que utilizar. Y aparte de todo eso, como pregunta su compañera o la participante Amelia, ¿lo podemos entrar? Sí lo podemos entrar. Entonces, utilizamos nuestra alineación para centrarlo en el punto medio. Allí está. Miren, de seguro este suceso, cada uno de ustedes se van a encontrar en los diferentes trabajos que van a realizar. Y a veces, cuando no sabemos utilizar este botón de comando que es ah, ajustar texto, nuestros textos van a rebasar nuestras celdas y nuestro trabajo al momento de imprimir van a salir incompletos. Entonces, hay que tener bastante en cuenta sobre esta herramienta de ajustar texto. Entonces, es una herramienta que nos va a permitir organizar de forma elegante el contenido de cada celda. Muy bien. Entonces, una vez que hemos autoajustado, también nosotros podemos darle el tratamiento a nivel de lo que es las alineaciones. Tanto la alineación que está en la parte de aquí abajo, esta línea de 3, hacen referencia a la alineación horizontal. Y los que están en la parte de arriba hacen referencia a la alineación vertical. Ahí está. Hemos podido descubrir una herramienta muy importante. A ver, Edgar Fabio pregunta lo siguiente. Cuando hay un texto de varias líneas, ¿cómo se ajusta, ingeniero? A ver, si nosotros tuviéramos un texto en varias líneas, nosotros al momento de insertar un dato o un contenido a nuestra celda, en primera instancia, la celda o la configuración de la celda no va a permitir que se dé un salto de línea. A ver, vamos a escribir la consulta de Edgar y vamos a poder visualizar cómo es que cuando nosotros no autoajustamos, queda nuestro texto. A ver, voy a escribir. Cuando hay un texto de varias líneas, como, a ver, cómo se ajusta, cómo se ajusta. Esa es la pregunta o el texto que nosotros quisiéramos poner. Y a eso le damos un salto de página. Y si por acá se me ocurre agregar ITEC, el nombre de nuestra institución, ITEC 1, 2, 3. A ver, un ratito, por favor. A ver. Ya. Hagamos de cuenta y miren qué es lo que está pasando.
Lo que está pasando es que se está sobreescribiendo un texto encima de otro, ¿correcto? Y entonces aquí el autoajustado o el ajustar texto va a cumplir un papel muy importante. Entonces, miren, una vez que está así, le voy a hacer clic en autoajustar. Y miren, el texto se ha autoajustado según el tamaño de la celda. A ver, Zaida Pérez me indica que no se escucha. A ver, ¿me pueden confirmar los demás participantes si están teniendo el mismo problema? Fred Chávez dice, sí se escucha. Entonces, Zaida, por favor, si es que tienes interferencia en el audio, trata de salir del aula y vuelve a conectarte, ¿correcto? Muy bien, gracias por el cumplido, señores participantes de este bonito curso. Entonces, miren, cuando nosotros autoajustamos el texto a un determinado ancho de columna, el texto va a adaptarse y va a dar varios saltos de página. Miren cómo ustedes pueden visualizar. ¿Correcto? Entonces, esto de acá nos permite manejar el texto de forma más organizada. Aquí, como por ejemplo, también tenemos ITEC 1, 2, 3, puntos suspensivos Apurímac. Si ustedes se dan cuenta, está salido. Entonces aquí juega un papel muy importante el ajustar texto. Y así puedo alinear en la ubicación que mejor pueda mostrarse mi contenido. Ahí está. Esos son los métodos de alineación. Ahora viene otro aspecto muy importante en lo que es la alineación de nuestros textos. No solamente, no solamente podemos alinear el texto horizontal, vertical o ajustar el texto dentro de cada celda. También en Microsoft Excel nosotros podemos darle orientación a nuestros textos. Entonces, voy a tratar de simular, de hacer un registro de calificaciones para un determinado curso. Entonces, voy a poner primero, se inserta la numeración. Luego de la numeración se pone de repente el nombre del curso. Y voy a poner, en este caso, comunicación. Muy bien. Luego voy a escribir el curso de matemática. A ver, le falta una tilde. Muy bien, matemática. Y al costado le voy a poner el nombre de curso de física y más al otro lado voy a poner ciencia y tecnología. Muy bien. Entonces, mira qué es lo que está pasando. La tabla que yo estoy creando se está creando de forma desordenada. Entonces, miren, acá he escrito comunicación, no aparece el nombre completo, matemática aparece, física, ciencia y tecnología también está apareciendo de forma completa. Entonces, cuando nosotros tengamos este tipo de contenidos, nosotros podemos darle dirección para no desperdiciar los espacios de nuestro documento. A ver, Zaida Pérez dice, el mensaje es que debido a la cantidad de participantes se desactivó el micrófono.
cómo pueden ayudarme. De eso, ya de seguro, la coordinadora o la monitora del curso le va a activar, Seida. Hay que esperar un ratito, por favor. Entonces, miren acá. Nuestro, nuestra tabla o nuestro registro de calificaciones estaría mal distribuido los espacios o los tamaños de la columna. Entonces, el número yo necesito que esté en una columna un poquito delgado. Si yo tengo la calificación, a ver, acá nos está faltando. A ver, un momentito, por favor. Este número lo vamos a pegar aquí y aquí falta el estudiante. Nombres, nombres y apellidos. Miren, si nosotros visualizamos, cada vez está más desordenado nuestra tabla. Entonces, vamos a reducir los tamaños de la columna, los anchos de la columna y vamos a tratar de agrandar las otras y vamos a tratar de adecuar. Entonces, hagamos de cuenta que nosotros hemos adecuado nuestra tabla de esta manera. Y entonces, de repente por ahí voy a tratar de ingresar los datos hasta el número 5. Voy a decir en este caso, estudiante número 1. En comunicación tiene una nota de 14, en matemática tiene una nota de 12, en física tiene un 16 y en ciencia y tecnología tiene un 16. Y miren, nuestro contenido está muy desordenado. ¿Y cómo le podemos dar una estética mejor a esta tabla? Utilizando la siguiente herramienta, la orientación del texto. En vez de que este texto esté en forma horizontal, lo vamos a poner en forma vertical. Y entonces sería de la siguiente manera. Y miren el espacio que estoy ganando. Ya tengo el área de comunicación y ocupa a nivel de espacio cada vez más pequeño. Entonces, al curso de matemática también le puedo cambiar de orientación. Ahí está. Y miren los espacios adicionales que estamos generando. Al curso de física tal vez le doy otra dirección. Ahí está. Si no me gusta, voy cambiando. Esa no es la adecuada. Esta es la que yo necesito. Entonces agrego eso y voy moviendo. Ciencia y tecnología. Muy bien, quiero que tenga el mismo comportamiento. Y lo voy a acercar. Ahí está. Miren nuestra tabla de calificaciones ahora con la orientación de texto que yo le he asignado, lo he organizado de mejor manera. De repente por acá yo ya le puedo agregar un poquito más de espacio para que todo sea uniforme. Ahí está. Miren que también nosotros la orientación del texto podemos ir cambiando. A ver, Zaida pregunta, los alumnos para esta sesión son solo 50. Entonces, esas 50 o esos 50 estudiantes van a, como quien dice, solamente ocupar una hoja y nuestros datos van a ser mucho más prácticos para analizar. De repente por acá yo puedo decir, profesor, ese espacio o esa altura de fila que le has aumentado es demasiado. El único texto es ciencia y tecnología es la más grande. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer ajustar el texto.
Y entonces ahora voy a disminuir y miren, automáticamente mi texto se ha puesto nuevamente en 2 líneas. Y así puedo reducir el alto o también el ancho de las filas y columnas. Melissa Alexandra dice, para cambiar de orientación, ¿a qué opción ¿a qué opción me voy? ¿Puede repetir, por favor? No hay problema. La opción para darle orientación está en la caja de herramientas alineación. Y ustedes, para poder cambiar, van a visualizar AB con una flechita diagonal. Esto hace referencia a la orientación. Y nosotros visualizamos que estas orientaciones tienen un ángulo de inclinación. Puede ser de 45 grados, puede ser de 235 grados, otro puede ser de 270, esto puede ser de 90 y esto puede ser de 270. Entonces, miren acá, todas las posibles. Y ahora voy a mostrarles. ¿Qué tal si yo quisiera poner este texto en forma diagonal? Tendría que entrar aquí y decirle que quiero con este ángulo de inclinación. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? En este caso, esta columna tendría que aumentarse hasta ahí. Pero, ¿estoy logrando algo acá? No, peor, estoy perdiendo mucho más espacio. Entonces, puedo optar tal vez por otro tipo de orientación. ¿Se está entendiendo o qué parte de toda esta explicación no les está quedando claro para poder repetir? A ver, Kimberly dice sí. A ver, ¿alguna consulta o duda tienen sobre el manejo de la orientación de los textos? Isela dice, ciencia y tecnología, profesor. Ya, Melissa Alexandra dice, ya lo logré, gracias, muy bien. Edgar Fabio dice, todo está claro, ingeniero, muy bien. Pero para los que no han entendido, todavía tienen alguna duda, vamos a explicar sobre de cómo hemos puesto este texto en 2 filas. Si nosotros queremos poner en 2 filas, lo único que tenemos que utilizar es la herramienta de ajustar. Esta herramienta nos va a permitir segmentar una fila tal vez en 2 dependiendo al tamaño o las dimensiones de la celda. Si la celda fuera muy pequeña, nos estaría dando la opción de segmentar en 2, en 3, en 4, en 5 o 6 filas, dependiendo, ¿qué cosa? Dependiendo el tamaño de cada celda. Entonces, ahí creo que Isela preguntó cómo se puso esto. Solamente activando este botón de comando. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos. Y ahora la otra pregunta que les haría es, si en este trabajo que estamos realizando, por error lo hemos cambiado la orientación, voy a hacer de cuenta que de esta o a este texto le he cambiado la orientación. Y ahora quiero volverlo a su orientación anterior. ¿Cómo lo puedo realizar? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo lo devuelvo a su configuración o a su dirección anterior a ese texto? Muchas veces, de repente, después de eso, hemos realizado muchos otros trabajos, así como indica Nicole, Liliana, Connie.
Podemos recuperar con control Z. Pero ¿qué pasaría si aquí ya configuré después de haber cambiado de repente los colores? Por acá le he asignado otro color de fondo. Ahora, si en esto voy a hacer de repente el control Z o la flechita que está aquí, todos estos eventos más se van a borrar. Entonces, si nosotros queremos volver a la posición anterior, no siempre vamos a realizar aplastando la tecla control más Z o también aplastando esta flechita. Entonces, si no queremos hacer eso, nuevamente nos vamos a orientación. Pero esta vez vamos a ir a formato de alineación de celdas. Entramos o hacemos clic aquí y miren, nos va a aparecer esta ventanita. Y en esta ventanita yo puedo dar aquí con ángulos la orientación del texto. Entonces yo le voy a poner un ángulo de 180 grados. Aquí está. O también en 0 grados. Luego le pongo en aceptar. Y colorín colorado, el texto se ha vuelto a poner en la misma dirección y posición en la que se encontraba anteriormente. ¿Quedó claro esta explicación? ¿O tienen alguna duda para poder hacer un ejemplo tal vez mucho más ilustrativo? María del Pilar dice, muy conforme. María Guadalupe dice, sí. Pero Vicky dice, podría repetir. Muy bien. Vamos a acceder a ese pedido y en este momento vamos a ponerle en una orientación horizontal a este texto, para lo cual voy a volver a buscar la caja de herramienta alineación y en esta caja de herramienta alineación voy a buscar el botón de comando que hace referencia a la orientación. Hago clic ahí y luego voy a ir a la opción de toda esta lista al formato de alineación de celdas. Entro ahí y me desplegará esta ventanita. Y en esta ventanita lo que voy a buscar es la orientación de mi texto. ¿Cómo quiero visualizarlo? De repente así, por acá así, o tal vez lo quiero poner en su sentido común, en su sentido normal del texto. Entonces, para ello, una vez fijado la dirección, yo le voy a poner o lo voy a pinchar en el botón aceptar. Y miren, el texto se ha puesto ya en forma horizontal. Esto es regresar después o volver después de haberle dado una dirección o una orientación a nuestro texto. Muy bien. Rebeca dice, ya está repetido. Amelia dice bien. A Liliana le salió el ejercicio. Entonces, señores participantes de este curso, cada uno de ustedes, estas sesiones que estamos realizando lo tienen que poner en práctica. ¿Para qué? Para que ustedes se familiaricen y en sus trabajos puedan darle mejores orientaciones. ¿Correcto? Entonces, esa es la funcionalidad de lo que es la orientación del texto. Y cada uno de ustedes ya verá de cómo y cuándo podemos ponerle las orientaciones. Y a esta tablita nosotros podemos ponerle un borde. Y la clase anterior hemos aprendido también a poner los bordes. Pero ojo, miren qué es lo que está faltando aquí. Si nosotros visualizamos el nombre y el número, está pegado en la parte inferior izquierda.
Si yo quisiera ponerle al centro a nivel vertical y horizontal, tendría que activar estos dos botoncitos. Ahí está. Ya está centrado a nivel vertical y horizontal y el mismo procedimiento lo vamos a realizar para lo que es el número. Entonces, utilizamos los dos. Allí está. ¿Han visualizado que cuando nosotros manipulamos de forma correcta la alineación, nuestros textos o documentos o encabezados o el contenido de cada tabla se va volviendo más elegante o más bonita su presentación? Entonces, como ya hemos hablado, esto va a ser o va a hacer referencia mucho a la creatividad y los gustos que cada uno de nosotros podemos ir definiendo dentro de nuestros trabajos. Ahí está, de repente ese texto o con los textos que están, estos fueran la cabecera de nuestra tabla y lo que están en la parte inferior son los contenidos. A ver, muy bien, Zaida dice, ya me puede escuchar. Muy bien, Zaida. Entonces, esto es la herramienta de alineación. Ahora, muy aparte a todo esto, vamos a encontrar todavía tres herramientas adicionales. Por acá tenemos uno y por acá tenemos otro y el otro está aquí. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos dos botoncitos de comando que hacen referencia a la palabra sangría, sangría es agregar espacios o saltos dentro de una celda. Y entonces, ¿qué hace esto? Si nosotros visualizamos, este contenido de acá está muy pegado al borde. Habiendo espacio a este lado, nosotros podemos agregarle la sangría. Y la sangría es, miren, desplazamientos hacia la derecha con este comando de aquí y desplazamientos hacia el lado izquierdo con el otro botón, que hace referencia la flechita en sentido reverso al que adelanta por este lado. Entonces, miren, yo le puedo agregar varias sangrías para que el texto esté en un lugar donde yo desearía ponerlo. Pero si no me gusta o he agregado demasiada sangría, también puedo disminuir la sangría. ¿Esto para qué? Para poder crear contenidos mucho más ordenados y saber cuál es el concepto general y cuál es el concepto específico. Dentro de esto, nosotros también podemos trabajar lo que es las tablas contables y dentro de ello vamos a utilizar bastante el uso de sangrías. Si en algún momento alguno de ustedes empieza a elaborar los gastos, los ingresos de un estado de cuenta, vamos a hacer. Pero no nos vayamos mucho más allá. Si nosotros queremos poner un título, podemos poner una sangría al límite. Si nosotros por acá quisiera poner un estudiante número 202 y este estudiante yo quisiera que esté un poquito más adentro, entonces le voy a agregar la mencionada sangría. Ahí está. Y ahora hemos podido formar una dependencia de forma escalonada. Esto es, señores participantes, el manejo y la configuración de lo que es el alineamiento.
Pero aquí nos falta considerar lo siguiente. Si yo quisiera hacer mi horario y quisiera poder lunes, siguiente celda, martes, siguiente celda, miércoles, siguiente celda, jueves, siguiente celda, viernes. Hagamos de cuenta que yo quiero hacer esto, pero aquí en la cabecera quiero poner un título que englobe a los 5 días. ¿Cómo lo puedo juntar estas 5 celdas en uno? Lo puedo juntar con el siguiente botón de comando, que está aquí. Yo solamente le voy a hacer clic en el botón de comando y miren, automáticamente lo ha convertido esas 5 celdas en una sola celda grande. Y entonces, con el espacio indicado, puedo poner el nombre de horario de sesiones, tal vez. Ahí está. Entonces, miren, varias celdas podemos convertirlo también en una sola celda. O estas varias celdas que están convertidos en uno, aplastando otra vez aquí, puedo dividirlos nuevamente en 5 celdas independientes. Entonces, esta herramienta nos va a apoyar tal vez en la inserción de algunos de algunos caracteres de forma dinámica con el manejo de tabla. Y hemos hablado que Microsoft Excel es un programa, un software que trabaja con tablas. Y desde la primera presentación hemos podido visualizar que toda la hoja de cálculo es una tabla. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta sobre la caja de herramienta alineación? ¿Algo adicional que ustedes desean saber? ¿O todo está muy claro? Utilizamos el chat para poder tal vez pedir la repetición o lo que es las dudas o las inquietudes que cada uno de ustedes puedan tener. A ver, dice Liliana, Isela, Fred y Vicky. No, hasta Fred. Repita la última parte, profesor. Muy bien. Vamos a abrir una nueva hojita. Una nueva hoja de cálculo. Muy bien, sabemos que Microsoft Excel trabaja con libros y los libros tienen un número considerable de hojas. Entonces, aquí está una nueva hoja de cálculo. Yo les decía lo siguiente. Hagamos de cuenta que nosotros queremos crear nuestro horario. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y suficiente. Ahora alguien por ahí diría, profesor, yo quiero poner aquí en el título una palabra que diga horario. Muy bien. Entonces, si yo pongo la letra o la palabra horario, miren, solo se ha situado en la parte superior o en la parte de encima del día lunes. Y yo quiero que este texto esté aquí al centro. Uno sería que yo lo copie y lo lleve acá. Y esto lo borre. Pero no hay elegancia. Entonces, dentro de la caja de herramienta alineación, encontramos un botón de comando que dice combinar y centrar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar las 5 celdas, luego lo vamos a combinar.
Luego de combinar, lo vamos a centrar. Y miren qué es lo que ha pasado. Si yo agrando esta celda de aquí, el texto siempre va a buscar ubicarse en la parte céntrica de la tabla que yo estoy desarrollando. Entonces, todas estas celdas que estaban seleccionados, al momento de combinar, se ha convertido en una sola celda más grande. Y su contenido lo ha centrado en la parte del medio de la celda grande. Ahí está. Entonces, eso es el manejo de combinar y centrar celdas. Ahora, por ahí, profesor, yo me he equivocado aquí. Yo me he equivocado y lo he combinado de repente una celda más. Voy a hacer de cuenta lo siguiente. Y hay una celda de más. Y se está centrando el texto con respecto a esas 6 celdas. ¿Cómo puedo borrar o cómo puedo recuperar que solamente la palabra horario esté centrado en 5 celdas? Si nosotros cometemos el error o fallamos, hay que hacerle nuevamente clic aquí. Yo le hago clic y miren, todas las celdas que he combinado han vuelto a aparecer. ¿Qué cosa he hecho? He deshacido el cambio que lo había asignado. Y entonces, ahora, con mucho cuidado, puedo seleccionar las 5 celdas y luego le voy a decir combinar y luego centrar el texto en el punto medio. Ahora sí está más claro, señores participantes de este bonito curso. Muy bien, correcto. A ver, por acá he encontrado una pregunta y creo que no le he respondido. A ver, voy a ver dónde estaba. Ahí está. Zaida Pérez preguntó lo siguiente. Los dos primeros comandos de la caja de herramienta no vi su función. No sé a cuál de las dos botones de comando hace referencia Zaida. ¿Será que no ha visualizado la sangría o lo que es la orientación de texto? Porque son esos dos comandos que también ya se han explicado para qué sirve cada uno. No sé si fuera un poquito más puntual con sus preguntas para poder aclararles y tal vez ampliar el panorama de visión de que ustedes están teniendo sobre el uso de estas herramientas. Muy bien. Entonces, con ese preámbulo, nosotros estaríamos terminando con la caja de herramienta alineación. A ver, Zaida dice, los dos que están en la parte superior de la primera y segunda columna. La alineación, me supongo que está haciendo referencia al ajustar texto y a lo que es la orientación. Cuando nosotros tenemos una celda lleno y rebasa de repente el contenido, como por ejemplo, vamos a poner el nombre de nuestra institución, ITEC 123, 3 puntos, y le vamos a poner la palabra Perú. Entonces, miren, ¿qué es lo que ha pasado? El texto ha rebasado a la celda. Y entonces, cuando nosotros vamos a imprimir nuestro trabajo, esto va a salir incompleto. Solamente va a salir ITEC puntos suspensivos B y no va a salir la R y la U.
Entonces, si yo quisiera que salga, uno sería ampliar el ancho de la columna, pero con eso ya no estoy logrando la uniformidad. Entonces, puedo hacer lo siguiente, ubicarme en el texto y asignarle el autoajustado o el de ajustar texto. Ahí está. Y entonces, cuando yo le aplique esto, cada vez que rebase del tamaño de la celda, automáticamente va a dar un salto de línea y va a generar una línea adicional dentro de mi documento. Me supongo que es esa. A ver, Zaida nos confirma. Muy bien. Mientras, ahora ya vamos a pasar al siguiente apartado. ¿Cuál es el siguiente apartado? Es el manejo de lo que son los números. En esta parte, nosotros vamos a visualizar algunos comportamientos. Cuando nosotros insertamos un conjunto de datos dentro de estas celdas. Entonces, para lo cual vamos a empezar con el clásico ejemplo que cuando nosotros queremos poner este 20 y convertirlo a 20 soles, ¿cómo lo hago, profesor? Tengo que escribir así, 20 soles, punto 00. El Excel me va a hacer trabajar de esa manera. Cuando nosotros trabajamos en el Excel con este tipo de datos, si yo agrego esta letra, el slash y el punto, ¿qué es lo que está pasando? Podemos visualizar de que este número que estamos poniendo acá ya no es un número, es un texto. Por eso el Excel automáticamente lo ha alineado al lado izquierdo. Entonces, en Microsoft Excel no se pone la simbología del dinero. Es más, una vez ingresado el número, solamente hay que ir a esta pestañita y como quisiéramos que aparezca esa moneda. De repente, soles español Perú. Yo lo activo y miren, automáticamente se ha agregado ese componente. Entonces, de ahora en adelante, ustedes cuando ingresen cantidades numéricas que hacen referencia a la moneda, no hay que poner la simbología del número, sino solamente desde esta sección ustedes lo activan desde esta opción. De repente quieren la simbología del euro. Entonces, solamente seleccionamos el euro. Y miren, la simbología de la platita ha ido cambiando. Esto es la simbología del dinero que utiliza en un determinado país. O también podemos decir, son los tipos de moneda. Pero profesor, yo quisiera poner el dólar. Ahí yo no encuentro el dólar. ¿Y cómo lo puedo agregar? Si ustedes quisieran agregar el dólar, van a más formatos de contabilidad. Y en esta sección está, miren, todo el listado de de las representaciones de la moneda. Aquí está de todos los países. Lo único que queda es tratar de ubicar el tipo de moneda que queremos representar. Entonces voy a ir al dólar. Entonces miren, desde acá hay dólar. Entonces yo voy a buscar algo que haga referencia exacta. Entonces yo quiero el dólar. Entonces voy a decir español Estados Unidos. Y le pongo aceptar. Y ahí está, miren, la simbología del dólar. No lo estoy escribiendo,
lo estoy configurando para que aparezca ese carácter. Entonces, miren, el primer botoncito de los números nos permite realizar esa situación. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí, señores participantes? A ver, utilizamos el chat para poner nuestras inquietudes o nuestras dudas que nosotros podemos tener sobre el uso de lo que son los o de la caja de herramienta de número. Zaida dice, gracias, María, conforme, Nicolás, claro, profe, María del Pilar, conforme. Correcto. Entonces, ya sabemos cómo poner la simbología del dinero o de la cantidad de dinero que queremos representar en Microsoft Excel. Luego viene otra herramienta muy importante. Hagamos de cuenta que nosotros tenemos una fracción y queremos sacar un porcentaje. Aquí voy a poner un número, 12. Y este 12 lo quiero convertir en porcentaje. Y entonces, al costado del tipo de moneda, del formato de moneda, tenemos el porcentaje. Si le hacemos clic, miren, automáticamente al número 12 lo ha multiplicado por el 100% y he podido lograr el 1200% y con su símbolo de forma automática. Entonces, si yo pongo 0.5 y a esto le convierto en porcentaje, miren, ¿qué es lo que ha logrado? El 50%. Y si yo le pongo el 0.1, a este 0.1 lo convierto en porcentaje. Hace referencia al 10%. Miren las características de la caja de herramienta número. Si nosotros queremos agregar algún adicional, esta caja de herramienta número nos va a dar esa facilidad. Y entonces, para ello, tenemos que entender cuándo usaremos eso y cuándo no. Ahora voy a poner otro número. Voy a poner, digamos, el 15. Y esta vez voy a seleccionar el número 15 y voy a pinchar en esto. Entonces, si yo hago referencia a 15,000 o, mejor dicho, esto hace referencia a la cantidad de decimales de millar. Entonces, con esto puedo ir quitando y con esto puedo ir agregando. Miren, puedo agregar cantidad de ceros al lado derecho y también puedo agregar o quitar cantidad de ceros hacia el lado izquierdo. Y todo esto de acá que nosotros estamos visualizando, como en la clase anterior ya hablamos, esto hace referencia a los tipos de datos que nosotros vamos a manejar. Entonces, vamos a demostrar cómo es el comportamiento de cada uno de estos datitos. A ver, tipos de datos. Primero, vamos a visualizar que tenemos el formato número. Si escribimos el número 12, automáticamente se alineará al lado derecho, pero aquí no indica el tipo de dato. Nosotros hacemos clic y le ponemos número y automáticamente le agrega dos puntos flotantes, o sea, es decir, dos decimales. Entonces, la configuración, uno de los tipos de dato es el tipo de dato numérico. Luego tenemos también otro tipo de dato que es la moneda. Entonces voy a poner 162.
hago clic afuera y ahora regreso y le voy a decir que esto sea del tipo moneda. Miren, automáticamente le ha asignado el nuevo sol, o sea, la simbología del nuevo sol, pero pegado al número. Voy a poner el mismo caso. Voy a poner 162, pero esta vez voy a utilizar un tipo de formato de número contabilidad. Y miren, ustedes traten de identificar a ver cuál es la diferencia entre el tipo de dato moneda y el tipo de dato contabilidad. A ver, ¿alguien se ha imaginado o ha podido visualizar la diferencia entre estos dos? El símbolo está alejado, la distancia entre los dos, los espacios. Muy bien. Cuando nosotros hablamos del tipo de dato moneda y del tipo de dato contable, nosotros podemos visualizar la diferencia en la distribución. Cuando nosotros hablamos de moneda, el símbolo del, de la moneda en este caso está más pegado al o a la cantidad. En cambio, cuando hablamos del tipo de dato de contabilidad, el símbolo está un poquito más alejado. Y si yo agrando la dimensión de la celda, miren, el tipo de dato moneda y el tipo de dato contable. Son dos configuraciones diferentes. No podemos indicar que son iguales. Ahora, de seguro, en el transcurso de que ustedes van a ir entrando a manipular, a ingresar datos dentro de su hoja de cálculo, y en este caso sean numéricos, este error o esta apariencia va a ser muy común. Cuando les aparezca este tipo de mensaje o esta apariencia del contenido, no se asusten. Esta simbología aparece cuando el tamaño de nuestra columna es muy pequeño. Para solucionar este suceso, lo que ustedes tienen que hacer es ir aquí a la intersección de la fila con con la siguiente columna, hacen clic y arrastran hacia el lado derecho. Y miren, automáticamente cuando llegue a la cantidad o al espacio adecuado, podrás visualizar nuevamente el dato que está en esa celda. Pero si es el tamaño de la celda muy pequeño, todo el rato vas a tener que visualizar esta figura como apariencia o como resultado de eso. Uno de ellos también, así como el participante Enrique Bao indica, nosotros esto podemos solucionar con un doble clic. ¿Y dónde vamos a hacer el doble clic? El doble clic lo vamos a hacer en la intersección de la columna con la siguiente. No vayan a hacer con la columna y el antecesor, no. Con la columna y el siguiente. Nos ubicamos en la intersección y le pinchamos dos clics de forma casi inmediata. Y miren, también me ha permitido solucionar ese pequeño percance que muchas veces cuando vamos a ir trabajando se nos va a presentar con suma frecuencia. Luego de ello también, no solamente tenemos todo eso, tenemos
formatos de fecha corta y formatos de fecha larga. Y ahora vamos a entender en qué consiste. Vamos a poner la fecha del día de hoy y le vamos a asignar a esto que tenga formato de fecha corta. Ya está. En la siguiente voy a poner la misma fecha y vamos a asignarle a esto un tipo de dato fecha larga. Y miren, soluciono el problema. ¿Y cuál es la diferencia entre un dato de fecha corta y fecha larga? A ver, vamos indicando en el chat. A ver, vamos. ¿Qué diferencia podemos notar entre fecha corta y fecha larga? Cuando nosotros hablamos muy bien, Isela dice, fecha corta, solo números. Jason dice, es en letra, el otro es número. Correcto. Seida dice, el uso del espacio. Enrique dice, la extensión. Muy bien. Liliana dice, larga se ve todo. Melissa dice, uno es en numeración y el otro es en letra. Y Ronald dice, lo que ocupa en la celda. Muy bien. Cada participación es muy atinada, pero tenemos que también evaluar lo siguiente como siguiente consideración. La fecha corta hace referencia a los datos de forma numérica. No nos indica qué día es, solamente indica la fecha. En cambio, cuando nosotros asignamos fecha larga, este formato o este tipo de dato nos va a indicar qué día es hoy, qué fecha es, y a la vez nos va a decir qué mes es, no en número, sino el nombre del mes. Y luego nos va a asignar el nombre del o la numeración del año. Entonces, esas son las diferencias. Miren, cada dato tiene un comportamiento diferente. Ahora vamos a hablar de la hora. La hora también es un tipo de dato exclusivo de Microsoft Excel. Entonces, miren, yo puedo poner 19 horas con 20 minutos. Pongo un enter y automáticamente esto me dice que es un dato personalizado. Pero yo le voy a poner que esto es hora. Y cuando le asigno el tipo de dato, miren, me ha autocompletado. Me ha dicho, tú puedes poner la hora, el minuto, pero no te olvides que también el segundo es muy importante. Allí está. Luego, el otro tipo de dato es el porcentaje. Si nosotros tenemos 8.21 en números, si a esto lo asigno y le digo que va a ser porcentaje, será 821.00%. Eso es el tipo de dato o el formato porcentaje. Luego, el otro tipo de dato que también vamos a encontrar es la fracción. Es decir, si yo pongo 0.5 y a esto lo convierto en fracción, miren lo que voy a visualizar. Voy a visualizar la fracción que origina ese resultado. A ver, de seguro alguien me va a decir, y profesor 0.3 si lo pones, es 2 séptimos. A ver, profesor, 0.5137. Aquí me ha generado una fracción aproximada, no una fracción exacta. Entonces, con esto podemos simular las fracciones. Y como última parte,
tenemos lo que es la parte científica. Si yo pongo 1000 y a esto le digo que sea un tipo de dato científica, miren lo que va a pasar. Esto es una representación que el Excel lo va a generar. Entonces, este también es otro tipo de dato. Y por último, el tipo de dato texto que ya hemos ido trabajando anteriormente. Y automáticamente a este le asignaré el tipo de dato que es texto. Entonces, miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tipos de dato en Microsoft Excel. A ver, Amelia García dice, fecha corta para uso contable y fecha larga puede usarse para formatos que tengan otro contenido. Por ejemplo, una cotización, orden de compra y otros. Correcto. Si nosotros vamos a trabajar en contabilidad, nosotros no necesitamos el nombre del día, tampoco el nombre del mes. Nosotros queremos trabajar netamente con datos numéricos. Allí está. Entonces, eso es lo que concierne la caja de herramienta número. Miren todos los componentes que Microsoft Excel puede trabajar o puede incorporar dentro de sus celdas. Y a estos datos nosotros podemos darle su tratamiento utilizando todas las funciones que viene incorporado dentro de nuestro programa. Si nosotros visualizamos dentro de las funciones, tenemos, miren, funciones financieros, fecha y hora, matemática, estadística, búsqueda, bases de datos, texto, lógica y un conjunto de datos. Mejor dicho, de funciones que nosotros podemos aplicar encima del conjunto de datos que nosotros hemos seleccionado. Enrique Baudice, la científica, ¿por qué sale así? Porque la notación científica de estos números es de esta manera. Esto de aquí nosotros no lo estamos inventando, sino que ya viene preestablecido esta configuración y nos va a mostrar esa apariencia. Por eso dice 1.00 elevado a la potencia 3 o tiene 3 ceros. Porque aquí nosotros hemos insertado el número 1000 y el número 1000 lo ha convertido en la unidad y lo ha agregado caracteres y este más 3 significa de que está multiplicado por un número que tiene 3 ceros adicionales. Es algo referente a esa explicación. Entonces, esto de acá sería la explicación de la caja de herramienta número, de la caja de herramienta alineación. Si tuvieran alguna duda, inquietud o pregunta, me lo hacen saber, por favor, para poderles aclarar un poquito el panorama y así poder proseguir con nuestro curso básico de lo que es ofimática. Y si no hubiera ya preguntas, voy a dar pase a nuestra coordinadora. A ver, antes de darle pase, María Guadalupe dice, ¿puede repetir lo último? Muy bien. Nosotros, cuando trabajamos en Excel, tenemos 10 tipos de datos. Con estos 10 tipos de datos, nosotros podemos realizar operaciones matemáticas, operaciones financieras, operaciones estadísticas, operaciones con textos, mediante sus funciones que viene implementado dentro de nuestro programa.
¿correcto? Eso. Entonces, Amelia dice gracias, Flor Santiane dice gracias, todo conforme. Entonces, si no hubiera más preguntas, voy a darle pase a nuestra coordinadora para que pueda interactuar con cada uno de ustedes y así poder esclarecer tal vez algunas dudas que tengan sobre el curso. Bueno, señorita coordinadora.